Raquel, Raquel Prieto, de FIAPAS, quiere que lo escuche todo el mundo, que lo escuchemos y que nos comprometamos, porque las personas con discapacidad auditiva lo están pasando mal, pero sobre todo porque no nos enteramos de que lo pasan mal. Entonces, que nos comprometamos con ellos a ayudarles a que se integren. Vamos con el vídeo. Cuando pasé en el instituto, pues sí que vi con muchos problemas serios y no recibí ningún apoyo y tenía que buscar alternativa vida. Que la vi, bueno, el plan de terapia está muy bien, es una gran ayuda, puesto pero siempre nos encontramos con deficiencias, sobre todo pues en espacios muy amplios, donde el profesor esté muy lejos, donde en un aula hay mucha reverberación. Entonces, en este caso, mi libro de CM es fundamental. En farmacia, pues las clases las recibía gracias a que utilizaba una emisora de frecuencia modulada el profesor de poner el micrófono y el receptor, y gracias a eso pude seguir las clases. Bueno, y gracias a la ayuda de mis compañeros que me prestaban apuntes, me echaban una mano y bueno. No es lo mismo que uno tome los apuntes, que se lo dé un compañero. ¿Por qué normalmente lo vemos a los otros compañeros? Porque a la vez que nosotros estamos escribiendo, nos estamos perdiendo la lectura de la guía del profesor. Y estás perdiendo parte de la aplicación. Entonces tienes que fiar de otros apuntes de otros compañeros y digamos ya pasa por un filtro. O por dos, digamos. Uno lo que ha entendido, que transmite a su papel, y otro lo que ha interpretado el compañero. Y a su vez a uno lo pasa. Entonces digamos que es el doble de trabajo, que uno tiene que comprender lo que ha entendido el compañero y después un poco lo que ha querido explicar el profesor. Por lo que conozco, pues que las personas con discapacidad auditiva tienen muchos problemas a la hora de integrarse. Yo trabajo en un colegio pequeño de niños con discapacidad auditiva, pues toda la comunidad educativa está muy concienciada. Entiendo a las familias y al profesorado que tienen niños con discapacidad auditiva. La verdad es que tenía bastante suerte, porque gracias a mi captura, de hecho, la multinacional en la que estoy sigue consiguiendo un papel con profesores con discapacidad, facilitó mi entrada para la certificado de discapacidad. Bueno, yo soy farmacéutica, trabajo en la Consejería de Defensa de la Comunidad de Madrid, entré por un proceso de selectivo de oposición y bueno, pues cuando empecé a trabajar la verdad es que fui una sorpresa para mucha gente. No sabía, nunca se habían encontrado con una persona sorda pues en su entorno laboral normal y al principio fue un poco de sorpresa, no sabían qué podían esperar de mí, pero luego poco a poco yo les fui explicando que bueno, que el único problema que tenía de comunicación les expliqué cómo se tenían que dirigir a mí para hablarme y la verdad es que muy bien, son bastante colaboradores, o sea, están muy concienciadas en general. Aquí os voy a pedir que aplaudáis de otra manera, ¿vale? Para que nos vayamos acostumbrando. Y sí. Todos son sordos severos o profundos. O sea, no tienen sorderas moderadas. Todos son sordos severos o profundos. Pues mira qué maravilla. Luego tenemos también a la Fundación Juan 23, Mar Muñoz. Mar Muñoz, que si vais por la Fundación Juan 23, todo se respira, lo que se respira es motivación continua. ¿Y por qué? Pues porque se empeñan en que lo más importante es que estén todos súper motivados. Veamos el vídeo. La Fundación Juan 23. Aquí es donde paso buena parte de mi vida, donde tengo mis amigos, donde aprendo muchas cosas cada día y donde con un poco de suerte encontraré mi oportunidad de trabajar. En la fundación nos juntamos 500 personas cada día entre usuarios, profesionales, trabajadores de las distintas líneas de actividad,
Y unir cuidadores, Aurelio, con el que hemos aprendido que evidentemente todas las personas que tienen una discapacidad son importantes, pero hay que ayudar, formar y preparar mucho a los cuidadores, ¿verdad? Adelante, vídeo. En España, más de 8,4 millones de personas son mayores de 65 años. 4 millones sufren algún tipo de discapacidad y alrededor de 2 millones de personas están en situación de dependencia. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, en el 2050 estas cifras se duplicarán. Con esta perspectiva, parece que los servicios privados dirigidos a los mayores, personas dependientes y discapacitadas deberán incrementarse, porque es una realidad que los servicios públicos de salud no pueden ni podrán asumir todos los costes de atención y cuidado a estos colectivos. En este contexto nace Unir Cuidadores, como una empresa social sostenible que a través de Internet ofrece sus servicios en toda España, sin olvidar al resto de cuidadores hispanohablantes repartidos por todo el mundo. Unir Cuidadores es una empresa que ofrece formación especializada, productos, servicios de aplicaciones recomendadas, una consulta online, cuidadores profesionales e información específica para cuidadores y dependientes. La formación es nuestro punto fuerte. Ofrecemos cursos prácticos desde 1 hora hasta cientos de ellas, como las masterclass, que son clases online en directo para preguntar al profesor, o en diferido para verlo cuando la luz funciona, o los cursos especializados con titulación propia de la universidad, pasando por los certificados de profesionalidad de atención sociosanitaria homologados por el Servicio Público de Empleo Estatal. Los más de 100 cursos que tenemos son accesibles a todas las personas que tengan conexión a Internet, puesto que casi el 100% son en modalidad online, resolviendo el problema del tiempo, ya que es el alumno quien decide cuándo quiere estudiar, pero contando con el seguimiento y apoyo de un tutor. Todos estos servicios de formación y asistencia especializados los ponemos a disposición de las personas físicas y familias, así como de las empresas e instituciones que quieran contribuir a la mejora del bienestar social de sus empleados. Y por último ya, en representación de AIMS, Luis Truchado, algo que me hace muchísima ilusión. Cuando me lo dijo no me lo podía ni creer. Hay que estar loco para desaprovechar el talento porque alguien tenga una discapacidad. Él es el que está en contacto con todas las empresas. Así que veamos su vídeo.
Bueno, nos ha costado, pero ya nos conocemos todos un poquito más. Entonces, lo que ahora necesitamos es que vosotros, que estáis muy callados, empecéis a hablar. Estoy convencida que queréis hacer alguna pregunta, así que, ¿alguna pregunta del público? ¿Por allí? Pues te llevo el micro directamente. Hola, muchas gracias a todos. A mí, por curiosidad y porque como no he tenido la oportunidad de explicarse, también me interesaba, quería saber un poco más en detalle cómo funcionaba Special Olympics y qué realmente eran los objetivos detrás de la organización y cómo trabajaban. Bueno, no sé si me ves, sí. Special Olympics es una entidad sin ánimo de lucro a nivel internacional. De hecho, es el movimiento de personas con discapacidad intelectual más grande. ¿No se oye? ¿Mejor ahora? Hola, hola. ¿Nada? Está abierto, está abierto. Abierto. ¿Ahora? ¿Ahora se oye? ¿Sí? Vale. Bueno, como decía, es el movimiento de personas con discapacidad intelectual más grande del mundo. Y nuestro objetivo es, a través del deporte, buscamos la inclusión, la sociabilización, la mejora de la forma física y de la salud de las personas. Pero digamos que el deporte es una de las patas. Luego tenemos un programa de salud, que también es el programa de salud más grande del mundo, para personas con discapacidad intelectual. Luego también tenemos una parte de sensibilización a la sociedad, que creemos que es muy importante. Y por último, un programa que se denomina Liderazgo de Atletas, nombre muy americano, ya que nosotros venimos de América, que lo que busca es que nuestros deportistas, una vez que terminan su etapa como atletas, puedan formar parte del movimiento, desde una junta directiva, desde portavoces hasta técnicos. Creemos que tenemos una labor muy importante de dar ejemplo y educar a la sociedad, siendo los primeros que creemos en las capacidades de nuestros deportistas como trabajadores de Special Olympics. Entonces, bueno, son un poco las cuatro patas. Luego, si me permitís un pequeño apunte, dentro de nuestra filosofía es muy importante que el deporte es gratis para todas las personas con discapacidad intelectual. Creemos que hay que evitar que el dinero o el importe sea una barrera más en cuanto a hacer deporte. Es un deporte adaptado para todos, cualquier persona con discapacidad intelectual, sin importar su edad, su condición física o su nivel de habilidad, puede hacer deporte con nosotros. Y luego, todos los deportes están preparados para eso, que cualquier persona, incluso con discapacidad física o con problemas cognitivos, pueden hacer deporte con nosotros. Esto es una pequeña presentación de todo lo que es Special Olympics. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión. Cuando hablamos de discapacidad y de empleo para personas con discapacidad, habitualmente hablamos de centros especiales de empleo o de ese 2% de tareas, no sé, tal vez pequeñas, pero a mí me parece que mientras estas personas estén enguetadas, un poco enclausuradas, para la sociedad no va a ser muy difícil entender que pueden tener otras capacidades y que pueden hacer un trabajo bien hecho. Y para las personas que trabajamos va a ser muy difícil aceptar que puedo tener un compañero. Y cuando yo busque a un becario, a un compañero, a un empleado, va a ser muy difícil considerar la posibilidad o ir a una empresa de talento que considera personas que tienen el talento que estoy buscando, aunque no tengo otras capacidades. ¿Cómo veis el tema de hacerlos visibles, no? O sea, yo creo que los centros ocupacionales de empleo han logrado muchísimo, pero que todavía siguen siendo bastante invisibles y que todavía seguimos anclados un poco en la caridad, en no, es que yo lo compro aquí porque esto lo hacen personas con discapacidad, un poco de no, yo compro la lotería de la 11 porque así ayudo y no porque realmente me estén dando mejor servicio, el premio sea más interesante o me traten mejor. Y yo creo que estas personas tienen un valor en sí mismos, o sea, no es porque tengan una discapacidad, es porque hacen un trabajo pleno, ¿no? Y bueno y excelente. Entonces también quería, no sé, preguntarles un poco sobre en qué punto estamos en la visibilidad y cómo podemos llegar a ello, ¿no? Y si nosotros podemos contribuir de alguna manera.
y no lo hemos traducido realmente. Y luego, tampoco había dicho, y ese es el motivo también de que esté en inglés, que yo soy uno de los, tengo la suerte de representar a España, soy uno de los 2 españoles que están en el Consejo Europeo de la Asociación Mundial Internacional de Cazatalentos, o de Headhunters, como nos llaman, ¿no? Entonces creo que conozco bastante bien a mis colegas. Yo tengo que decir que nosotros somos los menos discriminadores o los que menos interés tienen nunca jamás, ¿no? en algo por el estilo. Con lo cual yo diría que si, respondiendo a tu pregunta, si se hacen ellos ver, lo que es difícil para nosotros es identificarlos. Es como lo de el buen paño en el arca se vende, no es verdad. Hoy en día hay que tener una razonable visibilidad, desde las redes sociales hasta cualquiera de ellas. Luego, yo desde luego los animaría a todos ellos a salir a la superficie, a participar, porque lo que nosotros percibimos en el mercado no es discriminación o en ningún caso descarte, antes al contrario. Aunque la causa número 1 de descarte en los procesos de búsqueda de directivos y de talento sí es la discapacidad, hay que decirlo, y suena un poquito polémico. El número 1 de descarte es la discapacidad emocional, es decir, el motivo número 1 porque la gente se va de las empresas, el motivo número 1 porque las empresas entran en crisis y en problemas, es por la discapacidad emocional. Habéis leído, la mayoría de vosotros, los textos de inteligencia emocional, y hay mucha gente que no gestiona bien sus relaciones con los demás, no tiene empatía. Se suele decir en el mundo de los recursos humanos que la gente se une a las empresas por el proyecto, por la idea, por el concepto, y se suele ir por las personas, por no aguantar al jefe, por no aguantar a los compañeros y por no aguantar la injusticia. A eso lo podríamos llamar discapacidad, que viene a darle la razón a Araceli, que me la ha quitado de la boca. Es decir, todos tenemos discapacidades y todos tenemos capacidades. La discapacidad emocional, el no ser capaz de relacionarte con la gente si no es... y todos conocemos profesionales así en las empresas, pues desde luego es algo que tiene muy mal arreglo. No sé si me he enrollado mucho. Quisiera comentar al respecto de lo que evidentemente, que yo estoy muy de acuerdo contigo. Es cierto que nosotros desde FIAPAS trabajamos con un colectivo que en los datos que Almudena ha expuesto somos los mejor situados. O sea, que es cierto que la tasa de actividad es la mayor dentro de las personas con discapacidad y la tasa de empleo también es la mayor, la de las personas sordas. Pero que nosotros, desde que empezamos a trabajar en empleo en el año 96, hicimos una apuesta clarísima por la incorporación en el mercado ordinario de trabajo, porque nos parece que es ahí donde está la normalización. O sea, dándole todo el valor que tienen los centros especiales de empleo, que lo tienen y que es incuestionable, nosotros hicimos una apuesta muy clara por el mercado ordinario de trabajo. Y cuando haces esa apuesta y te la crees y la llevas ahí grabada, pues resulta que es que lo consigues. Y yo os digo que desde el 96 llevamos más de 7.000 contratos hechos, una media de 500 y pico contratos al año, y que más del 70% son en el mercado ordinario de trabajo. Y que el efecto que tiene eso es brutal. O sea, cuando se incorporan personas en empresas normales, entrecomillado, el empresario, los compañeros, o sea, aportan tanto. La diversidad aporta mucho, y el darte cuenta de que es que, es que no hay más ni menos que la variedad que podemos aportar cualquiera de las personas. Y el efecto, nosotros tenemos empresas que es que son, o sea, unos clientes buenísimos, es que quieren ir a más. Entonces yo creo que el mercado ordinario tenemos que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, muy en cuenta. No en este sentido, ¿no? Capacidad ahora mejor, ¿verdad? Intelectual, aunque tengo una voz fuerte.
y yo lo tengo claro, es decir, proyectos que generen visibilidad. Visibilidad. Bien se den en un entorno más protegido o en un entorno más ordinario. APROCOR tiene también un centro especial de empleo, pero simplemente te doy datos. Desde el año 2004 empezamos a trabajar en temas de integración laboral y ahora mismo el 81% es en empresa ordinaria a través de metodología de empleo con apoyo. En discapacidad intelectual sí que vemos la metodología del empleo con apoyo como básico, fundamental. Esto no es un invento de la... Sí, básicamente, contado así en modo anuncio, ¿no? Es una metodología donde hace un proceso de ajuste puesto-trabajo en la empresa ordinaria. Hay un estudio de los posibles puestos que hay en el mercado ordinario en función, en el caso de APROCOR lo hacemos en función de los deseos y las preferencias de las personas. Esto es muy importante, porque a veces hemos empezado a buscar puestos en el mercado laboral que luego no se acomodaban a lo que realmente eran los intereses de las personas. Bien, va una figura de un preparador laboral. Este preparador laboral entrena in situ en el puesto de trabajo. Previamente ha hecho un trabajo de análisis del puesto, de detección de apoyos naturales, etcétera, y a medida que la persona va controlando las funciones y hay una plena integración en la empresa, va retirando su apoyo hasta que desaparece. Luego ese preparador laboral pues hace un seguimiento de por contrato, quiere decir de por vida o de por contrato, y pues en principio es una metodología que está garantizando que esos puestos salgan adelante, perfiles muy variados y en empresas muy variadas, sector servicios, oficinas, industria, comercio, etcétera. Pero bueno, te lo he contado básica así pero sí, efectivamente, o sea, la apuesta fundamental, y esto no es porque lo digamos las organizaciones, lo dice la propia Convención, su artículo 27, estamos hablando de la inclusión laboral en los máximos niveles, incluso aun estando en un centro especial de empleo, ahí también podemos trabajar la inclusión. La inclusión no es un todo, tiene también unos pasos que podemos ir acercando y que los proyectos y que los productos y que los servicios que generan las personas pues tengan verdadero impacto y visibilidad social, ¿no? También una cosita más que quería simplemente reforzar. Sí, solo una cosita. Simplemente deciros que apoyo un poco que realmente no estamos teniendo dificultades en la empresa ordinaria con las empresas. Lo que hay es un desconocimiento brutal, pero no hay grandes dificultades, todo lo contrario, o sea, lanzo de nuevo una baza importante, nada más. Yo, señora, sí. Quería ahondar en el tema de la invisibilidad. Creo que la discapacidad intelectual tiene una gran parte de invisibilidad. Es decir, si preguntan normalmente a la sociedad sobre la discapacidad intelectual, se refieren casi siempre al síndrome de Down. Y la discapacidad intelectual tiene muchos otros síndromes y muchos otros tipos de patologías, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí es muy desconocido. De hecho, yo creo que a diario todos nos cruzamos con personas con discapacidad intelectual y no somos capaces de darnos cuenta. No es como la discapacidad física, que es más visual, muchas veces la discapacidad intelectual no se distingue. Entonces, un poco andando lo que había dicho Almudena en cuanto a educación, tanto para las personas con discapacidad intelectual como para la sociedad en general. La sociedad tiene que asumir que existe esos millones de personas con discapacidad intelectual y que son un activo muy importante. Entonces, creo que hay que hacer una labor muy importante de concienciación y de educación, sobre todo también a los más pequeños, porque si empezamos con los pequeños, luego va a ser mucho más fácil que ellos entiendan la compañía en el trabajo, en el juego de personas con discapacidad intelectual, y es cuando realmente habremos superado esa barrera, como hablábamos con el ejemplo de las mujeres, ¿no? Sí, yo me gustaría aprovechar esta oportunidad única de tener con nosotros un espectro de asociaciones, todas dedicadas a la meritoria tarea que habéis expuesto. Sí, Está muy bien, no sé si... Sí, sí, pero quizás... No, mi pregunta iba dirigida... ¿Os habéis planteado o qué mecanismos existen para coordinaros entre vosotros, para multiplicar
las acciones que en algunos sentidos a mí me han parecido que solapan como objetivo, probablemente no, faltan manos, por supuesto, pero mi idea era, ¿hay algún mecanismo establecido o tenéis un enfoque de optimizar y de reforzaros entre vosotros? Yo creo que es bueno que las asociaciones sean independientes, no se trata de construir una macroasociación jerarquizada, etcétera, ¿no? Pero sí es muy bueno la comunicación transversal para reforzar estas acciones que desgraciadamente pues serán siempre deficitarias respecto a las necesidades, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista de la asociación de principios, pues yo creo que es interesante también entender en qué áreas concretas, transversales, la asociación de principios puede colaborar a impulsaros o a resolver problemas o las líneas de actuación, ¿no? ¿Qué es? Bien. Nada, pues yo decir que por parte de Unir Cuidadores estamos completamente abiertos a colaborar con todo el mundo. Es más, esta tarde lo último que he hecho antes de venir ha sido enviarle un mailing a todas las entidades, instituciones sociales, fundaciones, asociaciones, empresas del tercer sector, porque ha salido ya la convocatoria o han salido ya las ayudas estatales para todo el sector del tercer sector. Y ni más ni menos estamos hablando de 221,5 millones que pone el Gobierno a disposición de las instituciones sociales. Nosotros somos una empresa social que tenemos 1 año y medio de vida, pero con la única fundación que ya no hemos presentado un proyecto social, pues no lo han concedido la Administración. Entonces, yo animo a todas las empresas, nuestra función principal es proveer formación especializada y asistencia a los colectivos de personas mayores, de discapacitados y dependientes, y lo hacemos en formato sobre todo online, accesible a todo el mundo. Entonces, ya tenemos más de 100 cursos de formación. Yo creo que la formación todo el mundo puede compartir que es la mejor inversión que se puede hacer, no solamente para cuidar, hace falta formación también para el sector de la discapacidad y dependencia, para encontrar trabajo, que por supuesto tienen tanto derecho a trabajar esos colectivos como aquellos que no sufren esa discapacidad y dependencia, pero hay que formarse, porque si no se forma uno no es competitivo y tampoco le puedes exigir a una empresa que contrate a una persona no formada que no le sea productiva. Entonces, yo animo a todo el mundo, desde luego Unir Cuidadores está a disposición de todas las instituciones a poder colaborar en aras a aportar valor y aportar competitividad a toda la sociedad. Y Pilar, te nombramos ya embajadora para que nos unas en esto. Yo te nombro la coordinadora. Yo estaba diciendo, está muy callada. Es que es muy curioso que estando todo... Bueno, yo creo que se me oye, ¿no? Tenemos las mismas inquietudes, los mismos problemas. Te levantas por la mañana y dices, ¿cómo puedo yo ahora llevar esto? Y bueno, pues me parece curioso que nos conozcamos tan poco, y es cierto que podíamos unirnos y hacer cosas más interesantes y más importantes, porque todos estamos, es que hacemos todos lo mismo. Yo en cuanto salga de aquí voy a cambiar el vídeo, ¿eh? Me encanta, o sea, me ha parecido lo más antiguo, y yo en cuanto salga de aquí mañana cambio el vídeo. Eso es lo que he aprendido, por lo menos. Sí.
quería enlazar con varios comentarios. Lo ha dicho Almudena Martorell al principio sobre la posible rentabilidad para una empresa de la diversidad, pero luego lo ha dicho Raquel y luego lo ha dicho la otra Almudena. Yo tengo datos, es decir, en el mundo de los recursos humanos se sabe, hay estudios demostrados de que la diversidad de una empresa da mejores resultados, da mejores dividendos y mejores resultados. Y la causa es sencillísima. Si tú tienes, vamos a contarlos todos, en razón de edad, tienes más jóvenes y más mayores, género, hombres y mujeres, tienes discapacidad, tienes lo que sea, cualquiera de las diversidades que puedes tener, tienes una mayor visibilidad de lo que es el mercado potencial de clientes. Si tú tienes una empresa y todos son hombres de 40 a 50 años o chicas de 25 a 35, tienen un sesgo claro, para bien o para mal, pero no representan el mercado de los clientes. Luego, si tú quieres entender a los clientes, una empresa tiene, por lo que le conviene, no por otros intereses, que ser diversa. Y eso tiene estudios. Yo me los podía haber traído. Ahora ves, me ha venido la idea traerlo. Ponemos en nuestra web. Lo ponemos en la web. O sea que está... Sí, sí. Muchas gracias por haber venido a todos. Yo saco una conclusión que se convierte en una pregunta para vosotros. Y es que el gran problema no está en resistencias por parte de la administración pública ni por parte de las empresas. El gran problema es lo que se ha llamado visibilidad o problema de educación, que la gente entienda que las personas que tienen estas discapacidades pueden incorporarse al mercado de trabajo en muchas circunstancias con total normalidad y en otras circunstancias con algo de ayuda, pero que no se les puede descartar para el trabajo. Y en esto las palabras son fundamentales. Al principio ha mencionado Pilar lo de personas con otras capacidades, me parece que es la expresión que has usado, que algunas veces también he oído en otros foros. Mi pregunta sería para vosotros, ¿cómo denominar a estas personas, aparte de personas, porque son igual que todos los demás, para que se consiga este efecto de que la sociedad, empezando por la gente más joven, como decía Marcelino, me entienda que no hay un muro insalvable entre ellos y la normalidad laboral, ¿no? ¿Qué palabra usamos? Porque a veces, discapacitados ayuda para conseguir una subvención, ¿no? Si eres discapacitado te dan una subvención. Entonces es una palabra que está como diseñada para conseguir subvenciones. Pero si dices personas con otras capacidades, yo no sé, a mí me parece un poco cursi a veces. Lo digo con perdón. ¿Qué palabra usamos que consiga el efecto que queremos conseguir? La visibilidad de estas personas, sabiendo que partimos de una situación de un cierto descarte. Claro, si no lo hubiera, pues no haría falta ninguna palabra. Son personas y punto. Pero ¿cómo podemos decirlo? Exacto. Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Yo creo que el problema está en que sustantivamos el adjetivo. O sea, persona y luego con discapacidad. Yo soy un empresario, busco un profesional cualificado de ordenanza. Y al final debería de ver que es una persona con discapacidad. Eso sería lo idílico, ¿no? Estamos un poquito haciendo el ejercicio de soñar. El problema es que yo veo primero el certificado de minusvalía y luego veo el resto, ¿no? Persona. De todas formas tenemos un problema en el colectivo y es que estamos siempre contando y definiendo. Es verdad, ¿eh? La palabra cliente no nos convence, nos gusta porque nos sitúa al cliente demandante, ¿no? Con sus derechos en los servicios, pero tampoco nos convence, usuario para nada, en fin, estamos siempre... Es muy fuerte, es muy fuerte. O sea, persona. ¿Qué piensa Araceli? Callada. Es un tema muy complicado, ¿vale? Yo no lo he dicho antes, pero yo soy doctora en psicología. Entonces, mi tesis doctoral
fue sobre actitudes. Y ese tema de el nombre empezó la investigación diciendo que hablo de deficiencia, de discapacidad, de minusvalía, de persona con, de persona. Entonces al final el problema está en que ahora mismo la gente entiende más si hablas de discapacidad. O sea, hablas de discapacidad y la gente sabe a qué te refieres. Es verdad que algunos consideran que ciertamente es un término que tiene bastante prejuicio, ¿no? Pero como digo, he dicho antes, la discapacidad está en todas las personas, porque nadie, nada más que Gasol, es capaz de meter eso. Claro, entonces todos los demás somos discapacitados, pues sí. Claro. Para eso. Para eso. Claro. Solo. Bueno, pero sí. Para el fútbol. Para el fútbol. Nadie es Ronaldo nada más que él, ni Messi tampoco. Entonces, el problema está en que, como decía antes, tienes una discapacidad diferente, una discapacidad, y enseguida supone el resto del mundo que lo es para todo. Entonces, ahí está la dificultad. Fijaos ahora mismo, aquí en la mesa, a mí es que se me ve más la discapacidad, pero los demás de la mesa... Se nos ve, pero las tenemos, te lo aseguro. Exactamente. Entonces, no lo digo por mí, lo digo porque os conozco a todos. La cuestión está en que eso hay un desconocimiento brutal en lo que la gente sabe de las personas, ¿no? Nadie se imagina, por ejemplo, que yo sea capaz de hacer punto de cruz, y lo hago. Tardo 3 años en hacer un bordado, pero ahí está. Entonces, mi hermana no es capaz. Mi hermana no se pone... Ahí tiene sus manos perfectamente movilizadas, ¿no? Entonces, aquí hay cuestiones, el ver qué capacidades tiene cada uno y para lo que sirven. Y bueno, yo al final tuve que decidir en la tesis hablar de lo que decía la OMS en su momento, era que la deficiencia provocaba una discapacidad y que la discapacidad es la que en la sociedad hace que cada uno pueda llamar a otro minusválido. Ahora ya se ha descartado, normal, porque si no nos hubiéramos pegado todos nosotros, pero que sí es verdad que no sé cómo llamarlo. La gente me entiende cuando yo hablo de discapacidad, cuando hablo de otras capacidades o necesidad de apoyos. Lo que ocurre es que es demasiado largo, ¿sabes? Entonces no te dejan hacerte entender. O sea, por ejemplo, tú dices una persona que necesita un apoyo para poder oír, una persona que necesita pues eso, una silla de ruedas para poder desplazarse, o un bastón, o alguien que necesite que le cuentes las cosas de una en una o que se las pidas más despacio. Entonces eso, pues la gente lo entiende mejor si tú dices que tiene una limitación. Lo que pasa es que al lado de eso tienes que añadir que tiene otras capacidades. Entonces ya nos entendemos mejor. ¿No me he explicado? Sí, perfectamente. Bueno, discapacidad con capacidades. Exactamente. Y yo tampoco sé coser. No, es eso, es decir, vale, a mí me hace falta apoyo para hacer esto, pero para hacer esto no. Entonces, si lo unes, posiblemente la gente nos entienda un poco mejor y
podamos ser más visibles, no nos importe salir a la calle y pedir ayuda para algunas cosas, porque sabemos que para otras cosas el que me está ayudando también hace falta ayuda. Entonces, ahí lo dejamos. Yo creo que lo he dejado clarísimo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo quería añadir a lo que decía Araceli, que sí, que es que son personas, o sea, que no, con discapacidad, vale, como con otras muchas cosas, pero que lo que realmente nos ayudaría es a que se viese a las personas con discapacidad como a cualquier persona, ciudadanos de pleno derecho, y que realmente los pusiésemos en situación de poder ejercer esos derechos en condiciones de igualdad con los demás. O sea, no es una cuestión de sensibilidad, es que son sus derechos y tienen que ejercerlos como los ejercemos cualquiera de nosotros. Creo que, salvando un poco las distancias, es el problema de fijar una línea, capacitados y discapacitados, como en su día se fijó con blancos y negros o con hombres y mujeres. Hasta que no se educa en la sociedad y hasta que no aprendamos que esa línea no sirve para nada, y será un paso natural como se dio con estos dos ejemplos que he puesto, ¿no? Es una línea que hemos fijado, hemos dicho, a partir de aquí eres discapacitado, a partir de aquí eres capacitado, con educación y con el apoyo de la sociedad, pues llegará un momento en que esa línea desaparezca y solo haya personas, como ocurrió con los otros dos ejemplos. Yo tendría una pregunta para el señor Truchado. Me gustaría que me dijera 2 o 3 pautas para una persona de discapacidad severa, como es mi caso, podernos enfrentar a una entrevista de trabajo y podernos lanzar realmente a un mundo laboral completo y pleno en nuestra vida personal. El mismo consejo que a una persona con otras capacidades o discapacidades. Yo siempre digo lo mismo, en las entrevistas hay que ser natural. No pretenda usted ser lo que no soy. Como ha dicho Araceli, ¿qué quiere usted? ¿Que meta 10 triples en un partido? No soy Gasol. Gracias por llamarme a la entrevista, pero no es eso lo que yo hago. En las entrevistas, desgraciadamente, la tendencia humana es a impostar. Sé mucho de esto, valgo mucho para lo otro, qué bien hago no sé qué. A lo mejor lo que nos dicen nuestras madres desde pequeños o nuestras parejas. Pero no es cierto. Un adulto maduro, un profesional maduro, con la discapacidad que tenga o no la tenga, se conoce a sí mismo y sabe lo que se le da bien. Y es absurdo que pretenda otra cosa. Yo siempre recomiendo a todos los candidatos, ya son 20 y tantos años, sé natural, dime para lo que vales. ¿Sabes además por qué? Porque me ayudas. Si me intentas engañar, a lo mejor tardo media hora o 3/4 de entrevista en decir, está contando una cosa que no me sirve, quiero decir. Entonces me perjudicas y perjudicas tu futura candidatura. A lo mejor no me sirves para el puesto de hoy, pero sí me sirves para el de dentro de 2 semanas. Luego yo siempre recomiendo lo mismo, naturalidad. Soy lo que soy, mire, esto y esto y esto lo sé hacer muy bien, esto y esto lo puedo aprender, pero no me llame usted si hay que hablar alemán fluido, ingeniería aeroespacial y minería. No, ni valgo, ni quiero, ni me apetece. Naturalidad. Ellos tienen el miedo como empresa, o sea, ¿cómo me enfrento yo, por ejemplo, a una parálisis cerebral de un 84% en un puesto, por ejemplo, de secretariado? No sé, muchas veces yo he ido a entrevistas en las que me han dicho, bueno, sí, lo haces muy bien, puedes ser muy válido, tienes buena palabra, eres simpático, persona educada, tal, tienes modales, pero no sé cómo enfrentarme a tus capacidades y a tus necesidades en el puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos romper en el mundo de la empresa esos corchetes que frenan la contratación real y activa de la gente, ¿no? Desgraciadamente, en el mundo del reclutamiento, lo llamamos nosotros, o de la selección, o de la selección de personal, dependes de la persona que te entrevista. Es decir, y yo defiendo que además nos entrevisten humanos, que hay una tendencia a que nos acaben evaluando máquinas. Y yo defiendo que nos evalúen humanos porque percibimos muchísimos aspectos emocionales, como decía antes, que las máquinas no van jamás a percibir. Se trata simplemente de que encuentres al entrevistador, que los hay muchísimos, muy buenos, muy sensibles, muy objetivos, que no se paran a mirar otras cosas. De hecho, nosotros, cualquier buen entrevistador te dirá que lo primero que hace es eliminar el efecto halo. Luego, contra lo que decía
Lo último que mira sería el certificado, lo último que mira es el sexo, lo último que mira es la edad. Mira la cualificación, la experiencia y las habilidades. Y después se encuentra, es una chica de 34 años, es un señor de 56, tiene discapacidad de este tipo, de este otro, no la tiene. Eso es un buen seleccionador, un buen reclutador o reclutadora. Son muchos, no te lo sé decir. Sé que los hay muy malos, ojo. Conozco en mi profesión a gente que nos hace muy mala fama, pero creo que eso es como todos, ¿no? Gente que se deja llevar por lo que sea, por prejuicios, por complejos, por ideas preconcebidas. Pero un buen seleccionador no discrimina jamás. Y es más, persuade al cliente. Señor cliente, ¿usted había pensado que su candidato ideal puede ser este? Pues no lo había pensado. A veces no lo piensan por causas absolutamente nobles, quiero decir, no, es que aquí tuvimos siempre una señora de 50 años que era muy simpática y nunca pensamos que íbamos a tener un chico joven como tú, por ponerte el ejemplo, ¿no? Y decir, pues si no lo ha pensado, piense que puede ser. O sea, también, quiero decir, a veces no es por discriminación, es pura y sencillamente que lo han pensado siempre, siempre estuvo ahí un tipo de candidato y esperan, a lo mejor, que se replique, pero no suele ocurrir. No sé si te he ayudado un poco. Yo, una pregunta que enlaza con lo que comentaba el señor de la primera fila. Si yo, por ejemplo, tengo mi bar o tengo mi empresa de estudios para empresas que tal, y me planteo, digo, oye, necesito a alguien que tenga otras capacidades, aunque le falten algunas, ¿no? Necesito a alguien que sea especialmente emotivo, que tenga una visión diferente y tal. Y me planteo contratar a una persona que puede tener una discapacidad intelectual, pero una gran capacidad emotiva, porque lo que quiero es analizar anuncios emotivos de marketing o de no sé qué, ¿no? Imaginemos. ¿Dónde voy a buscarle? O sea, ¿con quién contacto? ¿Qué pongo? ¿Un anuncio en el periódico? ¿En el Infojobs? O sea, ¿dónde buscan trabajo esas personas? O sea, ¿cómo se cuadra oferta y demanda? Empezamos varios. Bueno, a ver, hay grandes organizaciones como puede ser la ONCE, bueno, ¿no? que son gigantes, ¿no?, de la colocación de personas con discapacidad. Y hay otros que somos más pequeños y nos hemos a lo mejor centrado, no digo especializado, porque en realidad, en nuestro caso, el empleo con apoyo es el empleo con apoyo para una persona sorda o una persona... quiero decir que no hay tanta especificidad, ¿no? Pero es verdad que hay entidades que nos hemos centrado en determinados grupos o colectivos, ¿no? Hay muchas, bueno, yo creo que en este momento casi todas estamos haciendo, aunque tengamos centros especiales de empleo u otro tipo de modelos, estamos haciendo inserciones laborales en empresa ordinaria. Todos tenemos bolsas de trabajo, bolsas de empleo. Y todos hacemos, creo, hacemos definición de perfiles profesionales, con lo cual ese ajuste, y hay herramientas ya, o sea, en el mercado y que están a disposición de las organizaciones para ajustar puesto candidato. Con lo cual es dirigirse al tercer sector, que bueno, pues es un sector que hay que utilizar, que es un recurso más, ¿no? Pero también es verdad que hay organizaciones más grandes y luego hay, en fin, ADECO, RASTA, hay muchísimas, o sea que las hay más pequeñas y más grandes. No sé si vosotros queréis. Nosotros desde ATAN tenemos un portal de empleo a nivel nacional que se llama Mercadis. Allí también puedes acceder tanto como empresa como candidato a las ofertas que hay. Se pueden ver capacidades, discapacidades. También hablamos de accesibilidad. Cuando una empresa necesita a alguien que sea capaz de moverse o tenga dificultades para oír o para ver, pues todo eso puedes también acceder. www.mercadis.com. ¿Vale? Luego hay entidades que ya son agencias de colocación, desde hace unos poquitos meses. Ya tienen la autorización para ser agencias de colocación, y eso está publicado y se puede acceder a ellas. Otras no lo somos, pero igualmente hacemos prospección laboral y búsqueda de puesto y demás.
como estamos ya a punto de terminar, vamos a dejar la última pregunta, ¿vale? Vamos a contestar rápidamente. Sí, en primer lugar quería felicitaros a todos. Ha sido un acto magnífico. Desde luego las iniciativas son absolutamente encomiables, pero no me gustaría irme de aquí con la sensación de que no se han identificado posibles acciones que hayáis querido emprender o que estéis queriendo emprender y que estéis teniendo dificultad en poner en marcha. Entonces, os pediría, si es posible, en la identificación de esas acciones, por ver cómo desde la sociedad civil y desde una iniciativa tan magnífica como Principios se les puede ayudar, ¿no? Yo he venido a este acto fundamentalmente con esa intención, identificar cómo se puede ayudar a asociaciones con tanto mérito como las vuestras. Hombre, mi mayor reto ahora mismo, desde hace 10 años, es que efectivamente se me viera como una profesional y no como una usuaria de silla de ruedas. A partir de ahí, yo cuando empecé a estudiar, luego el doctorado y tal, cuando yo hacía las pruebas de inteligencia o de personalidad a las personas que atendía, había algunos que me decían, no puedo doblar, por ejemplo, un papel cuadrado para hacer un triángulo, no puedo. Entonces yo les decía, mira cómo lo hago yo. Entonces ha salido aquí gente que a lo mejor no he medido bien las capacidades, pero sí que les he animado a motivarse, ¿no? A decir, si esta persona puede hacerlo, ¿por qué yo no? Entonces, mi mayor reto es también el hacer ver a los que vienen a mi... Bueno, es un despacho, mi mesa ahí en ATAM, hay que decir, si esta persona con discapacidad muy importante ha conseguido un empleo, ¿por qué yo no puedo? Marce. Creo que voy a pisar un poco a algunos, porque yo creo que es un poco lo que necesitamos todos, que es ayudarnos a dar visibilidad, ayudarnos a sensibilizar sobre la discapacidad intelectual y sobre todo salir con la idea que hemos comentado muchas veces de, en lugar de discapacidad, distintas capacidades. Yo creo que si hemos conseguido transmitir eso, es uno de nuestros mayores logros. Bueno, yo sueños todo tengo que os podía aburrir, pero por a lo mejor sacar algo concreto y práctico que se pueda traducir mañana mismo en... Yo siempre animo a la gente que tiene, pues a lo mejor acceso a recursos humanos o que en sus empresas se les piden propuestas y que les animen a probar a contratar a una persona con discapacidad, que es una cosa muy concreta, que llegar mañana, oye, ¿por qué no contratamos en nuestra empresa que no hay nadie con discapacidad o con discapacidad intelectual y barro para casa? Y porque fundamentalmente, como decías tú, lo que suele suceder es que hay miedo a qué va a pasar, que va a ser distinto, que va... Entonces, por ejemplo, hay muchas fórmulas, nosotros ofrecemos prácticas, que es una manera buena que Recursos Humanos se anima a meter a alguien sin generar una vinculación o un... Entonces, si notáis reticencia en Recursos Humanos o en el departamento que lo proponga, es decir, bueno, podemos coger a alguien en prácticas 6 meses... Y luego ya una vez que ha entrado, normalmente se movilizan tantas cosas buenas que nuestra experiencia es que las prácticas luego generan puestos de trabajo. Pero así como un deseo concreto y fácil, el que se anime, que lo diga mañana en su empresa. Almudena. Bueno, nosotros ya vamos un poco buscando caminos más creativos, ¿no? O sea, creo que ya estamos consiguiendo datos en empleo protegido, en empresa ordinaria, como ya he contado, y ahora el reto está en el emprendimiento de personas con discapacidad intelectual. Ya hay pequeñas experiencias, están siendo muy interesantes, pero vamos hacia eso, microempresas o trabajo autónomo. Pues abundando en lo que dicen mis compañeros, desde luego
animar a la contratación, mayor sensibilización. Y nosotros, en el caso concreto de las personas con sordera, tenemos un reto con la sociedad que nos parece a veces imposible de alcanzar, y es el romper con los viejos estereotipos que la sociedad tiene sobre las personas con sordera, que únicamente comunican en lengua de signos, ¿qué tal? Eso es un grupo minoritario, y por eso en el vídeo hemos querido traer lo que es el 95% de las personas con sordera. Entonces, que nos ayudéis a trasladar romper ese miedo, y que las personas con sordera son estas, la inmensa mayoría, no son otras. Ese es un gran reto que tenemos encima de la mesa. Mi mayor reto es cambiar el déficit tan grande que hay en este país en formación para personas con discapacidad. A partir de una edad determinada les dejan abandonados en cuanto a formación. Somos nosotros, con nuestros centros de formación para el empleo que tenemos todos, los que damos ese servicio. La administración nos deja abandonados sin ninguna titulación oficial, y mi mayor reto es cambiar eso. La formación es lo más importante. Todos los que estamos aquí estamos porque hemos tenido una formación. ¿Por qué ellos no? Ese es mi mayor reto, cambiar el déficit tan grande que hay de formación. Que se conciencie la administración. Pues al hilo de eso, el mayor reto de Unir Cuidadores es profesionalizar la figura del cuidador familiar y profesional para cuidar a personas mayores discapacitadas y dependientes. Pensar, me alegra oír el tema de la formación. Hace falta información especializada, formación, hace falta servicio de asistencia, y pensar que a lo largo de nuestra vida todos nacemos siendo cuidados, pasamos después probablemente a ser cuidadores y terminamos nuestra vida volviendo a ser cuidados. Y varias veces, a lo mejor, a lo largo de la vida, por diversos factores externos o enfermedades. Entonces, reto también sensibilizar a la sociedad y a las empresas de que es lo mismo que hoy podemos ser cuidados, mañana podemos ser cuidadores, y al contrario. Y por tanto, las empresas que teóricamente pues pueden ser cuidadores de su colectivo, de su ámbito de influencia, una labor social que realizar, y que yo creo que ya cada vez más se está sensibilizando en general a las empresas y a las instituciones, y cada vez se tiene más en cuenta a estos colectivos que son personas, y que yo me quedo con lo que hoy se ha dicho aquí. Todos tenemos discapacidades. Si yo soy economista, no, la discapacidad mía pues no ser ingeniero o no ser abogado. Todos tenemos discapacidades, y lo que tenemos que fomentar son nuestras capacidades. Luis. Bueno, yo como reto me pongo, yo diría, comunicación y normalización. Hay que comunicarlo. Ya he dicho lo de que el buen paño en el arca no se vende, y lo que hay que hacer es comunicar las historias de éxito. Igual que se hacen, y ahora mismo hay una notable campaña en prensa sobre mujeres directivas. Cualquiera se puede dar cuenta de que hay muchas de ellas, porque es que hay que contarlo. Es que antes había a lo mejor menos y además no se contaba. Entonces, lo mismo yo creo que debemos hacer en otros aspectos empresariales. Y datos como esos, como que es más rentable, pura y sencillamente. Por puro egoísmo empresarial, a usted le conviene tener una plantilla diversa. Ni más ni menos. Que eso yo lo llamo normalización, como decíamos antes, ¿no? Que no vayas a esa parte del proyecto. Qué buena idea, compartir vuestras historias con nosotros, que las publicamos en principios, ¿eh? Otro gran reto que se me había olvidado, que Pilar Vega no nos vuelva a plantar. Eso está hecho con principios. Sí, bueno, se me oirá. Sí, lo único que iba a decir es que desde principios, igual ya no lo pensaba decir, pero también tenemos el reto de que todos los que habéis estado hoy aquí pues os unáis, y en mayor o menor manera pues ayudéis y colaboréis con estas iniciativas. Y queremos ser plataforma de plataformas, queremos impulsar proyectos concretos que os puedan interesar y que simplemente nos tenéis que proponer, y buscamos enseguida voluntarios que empiezan a ponerlos en marcha. Así que, bueno, de todas formas sí que hay
Pablo iba a proponernos también. Araceli se tiene que ir, entonces vamos a despedirnos. ¿Podemos esperar todavía? Vale, gracias Araceli, que estamos hoy abusando un montón, perdónanos. Sobre todo por tu padre, que es el que está esperando. El aplauso os vamos a dar a él. Bueno, pues queríamos compartir con vosotros este vídeo final, que no es nuestro, pero nos parecía... Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. It's the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Mi nombre es Pablo Duro, pertenezco también a Principios y bueno, yo creo que el vídeo muestra muy bien que realmente muchos queremos cambiar el mundo, ¿no? Queremos cambiar la sociedad, ¿no? Empezando por vosotros claramente. Desde Principios realmente también queremos cambiarlo, ¿no? Y por eso lanzamos propuestas de mejora de la sociedad, de mejora de nuestra convivencia ciudadana. Y en particular, pues una de las primeras cosas que se nos ha ocurrido precisamente es escucharos a vosotros, los que lleváis muchísimos años trabajando precisamente por cambiar y mejorar la sociedad, hacerla una sociedad mucho más abierta, mucho más justa, ¿no? Y mucho más comprometida, ¿no? Que es en lo que estáis trabajando en vuestro día a día, ¿no? Y bueno, yo creo que desde Principios, pues lo hemos comentado aquí, ¿no? Queremos realmente primero serviros como un punto de encuentro. Y esto lo hemos comentado justo, ¿no? en esta charla, ¿no? Serviros como nexo de unión, pero también como por así decirlo, como altavoz, ¿no? O sea, todas estas propuestas que se puedan escuchar, ¿no? Y por eso pues tenemos una web, ¿no? Quiero decir, la idea de la web, ¿no? De crear la web de principios.org.es, ¿no? Nuestra, pues precisamente es poder llegar a muchas personas, ¿no? Llegar a muchas personas y de alguna manera sensibilizar a la sociedad y no solamente sensibilizarlos, sino además involucrarlos, involucrar a mucha gente, ¿no? Y ponemos a nuestra disposición también esa web para que todos vuestros proyectos pues lleguen a mucha gente, ¿no? Que es una de las cosas que aquí se ha comentado, ¿no? Y bueno, pues simplemente pues agradecer al Colegio Mayor por habernos dejado precisamente este salón de actos para poder tener la jornada. Y nuevamente agradeceros a todos por haber participado aquí y habernos mostrado vuestros proyectos. Y buenas noches a todos. Bueno, queda clausurada ya la jornada. Simplemente les voy a pedir a los ponentes que se queden para haceros una foto de familia, porque este es el principio. Así que para la siguiente jornada esperamos ser muchísimos más. Gracias a todos por venir y por participar. Hasta la próxima, ¿eh? Gracias. Ya que estamos todos como muy comprometidos, yo voy a comentaros dos peticiones que os hago. Una, acaba de iniciarse la campaña de declaraciones de la renta. Si todos marcamos la casilla de otros fines de interés social, esos milloncitos de euros con los que hacemos tantos proyectos pues seguirán subiendo y son todavía muchas las personas que no lo marcan. Entonces, pues bueno, que lo tengáis en cuenta. Y luego otra cosa, desde CERMI, todo el sector de la discapacidad, hemos iniciado una recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular para que el copago en la ley de dependencia se reduzca, no se elimine, pero sí que se reduzca. Solo hay 3 comunidades en las que no existe copago: Madrid, Extremadura y Aragón, pero en el resto de comunidades sí que existe y en algunas es
abusivo de todas luces. Entonces he traído unos pliegos que he dejado a la entrada. Los que estéis comprometidos y queráis dejar vuestra firma, pues os lo agradeceremos. Necesitamos recoger 500.000. O sea que...